Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos iniciando una nueva semana de manera diferente, ¿no? Vamos a trabajar esta vez de forma remota, de manera virtual. Bueno, hay que abrigarse, el clima todavía está inconstante. Y bueno, un poquito tomar en cuenta, ¿no? Estos detalles, estos consejos que nos van a ayudar a tener una secuencia, ¿no? Un orden de acuerdo a lo que vamos trabajando. Así que... Muy bien, chicos, entonces vamos a cumplir de forma ordenada tanto desde mi parte como en la parte que te corresponde a ti. Muy bien, chicos, vamos a empezar el día de hoy, lunes. Hemos hecho una pequeña modificación, ¿no? Bueno, los días lunes, como hoy nos toca matemáticas, el día de mañana lo vamos a trabajar matemáticas y vamos a comenzar con comunicación, ¿ya? Estamos haciendo esta pequeña modificación con respecto al día de hoy por el contexto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar, no sin antes desearle con toda la energía poder iniciar esta nueva semana, poniendo todo de nuestra parte, chicos, para poder tener los resultados, ¿no? Como siempre hablamos en el salón, pensar que el día de hoy tengo que ser mejor que ayer, ¿no? Y que el día de mañana tengo que ser mejor que hoy, ¿no? Y todo depende de lo que hacemos en el día a día. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Te voy a dar primero algunas recomendaciones que debes tener en cuenta con respecto a las actividades. Bueno, en este caso se ha tomado en cuenta, como ya lo hemos hecho previamente en situaciones similares, el desarrollo de una sesión grabada, ¿no? La clase grabada, lo cual nos va a dar algunas ventajas. Sí, la ventaja con respecto al tema cuando hemos trabajado por Zoom es la presencia de mayor cantidad y el acceso a la información que estamos compartiendo, ¿no? En esta tarde, ¿no? Bueno, en esta mañana, pero reemplazando, ¿no? Las actividades que tenemos en la tarde, ¿no? Entonces tenemos el acceso, pero también tenemos que tomar en cuenta cumplir con las actividades. Dentro de ello está el acceder, ¿no? A la clase, el poder estar atento al desarrollo de toda esta clase para que puedan escuchar las indicaciones, bueno, la explicación y las indicaciones que se van a dar en el transcurso de la sesión. Y también, chicos, para que podamos cumplir enviando lo que nos corresponde, ¿no? Nuestras evidencias del trabajo desarrollado. Recuerden que como toda sesión tiene un propósito, tenemos algunos criterios que tomar en cuenta, naturalmente de acuerdo al contexto en el que nos encontramos y que estos varían, ¿no? Porque en este caso no estamos presentes, ¿no? No estamos juntos en un espacio, pero tenemos la virtualidad que nos ayuda en este aspecto, ¿no? Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, les voy a pedir por favor estar atentos, colocar en el video, ¿no? En la sesión, el presente, ¿no? Presente, básicamente presente. Y si por ahí hay alguna pregunta o algo que coloquen en esos minutos, ¿no? Del video, participar, ¿no? Si es necesario. Y no olvidemos desarrollar las actividades y poder cumplir con enviarlas en el tiempo indicado. Muy bien, entonces sin más preámbulos, vamos a iniciar y primero voy a compartir, ¿ya? Entonces le voy a pedir por favor que estemos atentos, vamos a estar atentos, por favor, a las diapositivas que se van a ir presentando. Bien, entonces, por favor, listo. Empezamos, ¿ya? Como ven, tenemos nuestro título de la sesión del día de hoy, dice, leemos un texto instructivo de recomendación, ¿no? Es el título con el que vamos a trabajar. Y como siempre, recordándote la importancia, porque el propósito está asociado, ¿no? A nuestro título y las actividades a desarrollar van encaminadas, ¿no? Con respecto a ese propósito, ¿no? Entonces, como vemos, dice leemos. El día de hoy nuestra función básicamente es leer, extraer ideas principales, inferir, ¿no? Sacar conclusiones y todo lo que corresponde, ¿no? Ahora, ¿pero de qué tipo de texto? El texto instructivo. Dice, es un texto instructivo de recomendación. Entonces, acá tenemos palabras que nos van a guiar con respecto a las actividades que vamos a ir desarrollando, ¿no? Primero que es un texto instructivo, ¿no? Las instrucciones son pasos, indicaciones para hacer algo, ¿no? Entonces, pero tiene la característica es que es de recomendación, ¿no? Y que es una recomendación, pues podamos tener muchas ideas, ¿no? Quizás podamos utilizar en este momento aquí, ¿no? En la parte de los comentarios para poder ir respondiendo, ¿no? A esta interrogante, ¿no? ¿Qué es una recomendación? Y podemos concluir que una recomendación, bueno, yo naturalmente ahí esto lo podemos ampliar el día que nos toque la siguiente sesión de comunicación, porque siempre estoy convencido que recordamos, ¿no? Después de leer un texto instructivo, la siguiente sesión nos toca a él escribir, ¿no? Un texto instructivo, ¿no? Entonces ahí vamos a aprovechar en la parte introductoria para poder ir compartiendo algunos de los comentarios que ustedes pongan en la parte inferior, ¿no? Entonces,
vamos a indicar cuál es nuestro propósito, ¿no? Del día de hoy, ¿no? Es leer y reflexionar, leeremos y reflexionaremos con un texto de recomendación, ¿no? Del uso adecuado de la energía eléctrica. Entonces, sí, sabemos que vamos a hablar de recomendaciones. ¿Recomendaciones de qué naturaleza? Sobre el uso adecuado de la energía eléctrica, ¿no? Nos está hablando acerca de todo lo que tiene que ver con recursos naturales, ¿no? Renovables, no renovables, inagotables, ¿no? Y acerca de la responsabilidad que como personas tenemos acerca de su uso, ¿no? Entonces, es leer esta información, pero sobre todo reflexionar. ¿Para qué? Como siempre les digo, la reflexión va acompañada de un cambio, ¿no? Una reflexión acompañada de un cambio es un propósito, ¿no? En nuestra vida, es cambiar el mundo en el que vivimos, ¿no? Una sociedad en la cual simplemente escuchamos, de repente nos sentimos incómodos por algo, nos sentimos tristes por algo, pero no buscamos un cambio con respecto a ello, ¿no? Entonces, la lectura del día de hoy tiene como propósito reflexionar y con este texto de recomendación, ¿para qué? Para generar una cultura diferente, ¿no? En el uso adecuado de la energía eléctrica, no solo para nosotros, ¿no? Sino también para las personas que están con nosotros, que son nuestra familia, ¿no? Entonces, es fundamental, es muy importante, chicos, que podamos seguir, ¿no? Estas indicaciones y lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida. Ese es el objetivo. Muy bien, chicos, hay que tomar en cuenta que siempre tenemos criterios, ¿no? Criterios que nos van a ayudar a darnos cuenta, como siempre les recuerdo, a ver si este propósito se está cumpliendo, ¿no? Entonces es como una autoevaluación, ¿no? Es como cuando nosotros evaluamos y digo, sí, no, esto lo estoy haciendo bien, esto me tengo que mejorar, con el propósito de que, justamente de ello, ¿no? El último término mencionado anteriormente, ¿no? El mejorar, el buscar mejorar. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta? Predecir, localizar información de un texto de recomendación para poder explicar el propósito. Bueno, esto en un momento lo mostraré. Por ahí voy a dar un breve tiempo, ¿no? Para poder predecir de repente, ¿no? Con respecto al título, como lo vemos cuando leemos un texto, reconocer el propósito, ¿no? Del texto que vamos a leer, aunque, bueno, en este caso por la virtualidad, pues ya nos hemos adelantado el título, ¿no? Entonces, pero es un punto importante que siempre debemos tomar en cuenta al leer un texto y sobre todo el reflexionar, ¿no? Sobre el uso adecuado de la energía y compararlo con situaciones de nuestra vida cotidiana, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? Que al finalizar esta sesión, tú yo y las personas en general, porque las personas van a ver si ven diferencias en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, vamos a decir, en las recomendaciones, que pese a ser niño, va a tener un impacto en los demás, ¿no? De repente va alguien que está dejando ¿no? Algo que es habitual, ¿no? El cargador ahí, ¿no? Entonces enchufado y decir, pues no, mamá, hermano o a la persona que nos dirijamos que no es recomendable, quizás el primer mensaje no va a ser el de gracias, ¿no? Quizás de una incomodidad, molestia, pero si eso lo convertimos en un hábito, esta reflexión va a tener un impacto positivo, ¿no? Un planeta más saludable, pero también lo podemos visibilizar en que en recibos menos elevados, ¿no? Porque tenemos varios artefactos de repente que no le damos el uso adecuado, ¿no? Entonces, son los criterios que vamos a tomar el día de hoy en esta sesión. Muy bien, vamos a iniciar, chicos. Eh, para ello, muestro dos casos. Tengo dos casos, el caso de María y el caso de Antonio. Voy a leerlo. El caso de María dice, María evita planchar en hora punta. Ten en cuenta ese término, ¿no? Ese término de hora punta. Lo vas a escuchar de repente cuando tus padres usan el transporte público, ¿no? De repente en la televisión, ¿no? Dices, es hora punta, ¿no? Hora punta es el tiempo en el cual las personas utilizan más o realizan más una actividad. Un ejemplo, en las mañanas, 8 de la mañana o 7 de la mañana, entre las 7 u 8 de la mañana, las personas se desplazan, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Los chicos que están en la mañana, se van a los colegios. Entonces, obviamente, muchos niños están con la necesidad de usar transporte público. Eso que genera congestión. Entonces, a eso se le llama hora punta, ¿no? Un momento en el cual la gente utiliza en mayor cantidad el transporte público. En el caso de repente, vamos a imaginar la televisión. La televisión tiene también sus espacios, sus horas puntas, ¿no? Obviamente la mañana, las primeras horas de la mañana de lunes a viernes, no se utiliza de repente mucho, ¿no? En gran cantidad, no digo que no se utilice, sino en gran cantidad porque la mayoría de niños están en el colegio, pues no. Entonces las personas se van a trabajar, regresan en la tarde, entonces estamos hablando de un tiempo promedio de repente 6 7 ¿no? 8 de la noche, por ahí las personas
tienen un intervalo, un tiempo de descanso. Entonces, ¿qué hacen? Gran parte utilizan la televisión. Entonces, una hora punta también, ¿no? Para el uso de estos artefactos, ¿no? Entonces, María evita planchar en hora punta, ¿no? En hora en que de repente en casa utilizan la mayor cantidad de artefactos, ¿no? Mamá de repente está en la computadora, papá de repente está viendo televisión. Entonces, es una hora punta, una hora en que hay una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces, en este caso, María evita planchar en esa hora. Además, si ya no va a escuchar la radio, la apaga y la desconecta, ¿no? Veamos la actitud, ¿no? Las acciones que ella está tomando, ¿no? Primero dice evita, que evita planchar en hora punta. Que si ya no va a escuchar otra acción, ya no va a escuchar la radio, la apaga y la desconecta, ¿no? Entonces son acciones bastante positivas, ¿no? No sé cuántos de nosotros hacemos eso, ¿no? Muchas veces estamos viendo televisión y nos llaman y sabemos que nos vamos a demorar y nos vamos, la dejamos prendida, ¿no? Igual voy a regresar, lo voy a volver a encender, ¿no? Entonces de repente también estoy escuchando radio al mismo tiempo estoy con el celular en la mano. Entonces son acciones que ya se han normalizado, ¿no? Pero en este caso vemos una actitud muy diferente en María, ¿no? Entonces, esta actitud nos invita a reflexionar, luego vamos a tener este espacio, como les digo, ¿no? Para poder compartir ideas. Caso 2, ¿no? Antonio es un niño que le gusta abrir el refrigerador cuantas veces se le antoja y no le da importancia dejarlo mal cerrado mientras lee sus revistas, ¿no? Entonces, vemos que Antonio probablemente pues tenga muchos productos, alimentos que sean agradables, se encuentran en la refrigeradora y los va sacando, ¿no? De repente por ahí un juguito, ¿no? De repente hay algún otro alimento, ¿no? Una fruta ahí que está guardada, pero él constantemente ya ha generado un hábito el abrir, cerrar la refrigeradora, ¿no? Y además, o sea, porque dice muchas veces, cuántas veces se le antoja. Además, no le importa dejar mal cerrado. En ocasiones lo deja mal cerrado, ¿no? Probablemente haya un ruido, un sonido que avise en alguno de los casos que la refrigeradora está mal cerrado, ¿no? Entonces, vemos dos situaciones, ¿no? Dos situaciones. En el caso de una niña que trata de evitar, ¿no? El uso excesivo de la energía en determinados momentos y en el otro caso, pues, indiferencia, ¿no? Ante la electricidad, ¿no? Ante el uso de energía, ¿no? Entonces son dos situaciones cotidianas, ¿no? Son dos situaciones reales que se pueden y se presentan en la vida, ¿no? Aquí tengo algunas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar y mientras las voy leyendo les voy a pedir por favor que en la parte inferior podamos emitir un comentario, una idea con respecto a estas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando en cada caso? ¿No? ¿Qué está pasando en el caso, por ejemplo, de María, en el caso de Antonio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Son situaciones como lo menciono, mientras voy aquí ampliando un poco el concepto, me gustaría que lo vayamos escribiendo, ¿no? Vamos escribiendo nuestra posición, nuestra idea. De repente algún compañerito escribe algo y ¿por qué no? ¿No? Yo puedo decir, bueno, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Y el por qué no. Pero siempre con respeto, como siempre tratamos de buscar hacerlo en el aula, ¿no? Porque es fundamental, como les digo, ¿no? El poder intercambiar ideas, ¿no? No lo podemos hacer en la presencialidad, pero ¿por qué no? ¿No? Este medio pueda convertirse en un espacio donde lo hagamos. Entonces, podemos explicar qué está pasando en cada caso. En cuál de los casos, ¿no? En el caso uno, en el caso 2, se está usando la energía con responsabilidad, esta palabra importante, ¿no? Este valor fundamental, ¿no? Con responsabilidad, ¿no? Así como cuando yo le digo tener un cargo, eh, muchos lo asociamos a un privilegio, pero fundamentalmente es una responsabilidad, ¿no? Entonces, el tener energía en casa, el tener ese privilegio de tener energía implica también una gran responsabilidad, ¿no? En cuál de estos dos casos vemos que hay un uso responsable, ¿no? Esto afecta, ¿no? Este uso irresponsable, este uso inadecuado que en la mayoría de hogares pasa, porque la realidad, el caso de María es un caso, son casos que hay, pero comúnmente son escasos, son pocos, ¿no? La mayoría de casos vemos poca responsabilidad en el uso de la energía. Y eso, esa irresponsabilidad en el uso de la energía afecta a la economía del hogar. El uso excesivo de consumo de energía eléctrica tiene un impacto negativo. Consideras que las personas en general, ¿no? Estamos haciendo un buen uso de la energía eléctrica, estamos usando adecuadamente. ¿Y qué texto crees que haremos? Bueno, ya lo conocemos, ¿no? El texto que vamos a leer el día de hoy, ¿no? Entonces, esta pregunta que pongo a continuación nos va a ayudar un poquito a pensar, ¿no? A pensar, porque por ahí podemos tener una idea, creemos que esa idea es correcta, pero ¿cómo podemos saber?
si estamos haciendo uso o buen uso de la energía eléctrica, ¿no? Yo necesito, así como existe un criterio de evaluación que me ayuda a guiarme, o sea, yo como persona, yo como niño, en tu caso, ¿no? Puedo saber que estoy haciendo uso correcto de la energía eléctrica. Entonces, este buen uso de la energía eléctrica nos va a ayudar, ¿no? A que sea el punto de cambio, porque una reflexión es el punto de cambio a raíz de algo, ¿no? Algo me tiene que hacer ver la importancia de hacer uso de la energía eléctrica de manera correcta. Para ello, así brevemente te he colocado algunos datos, ¿no? Por ejemplo, lo que es un texto de recomendación, porque es lo que vamos a leer el día de hoy, lo que el día jueves nos va a tocar redactar, escribir. Un texto de recomendación, a grosso modo, es cuando alguien escribe, ¿no? Sea un adulto, sea un niño, de repente como tú también, escribe para aconsejar, ¿no? O dar ideas que pueden ayudar a otras personas. ¿No? Entonces, es un texto, por lo tanto, tiene que utilizar palabras comprensibles, entendibles, palabras sencillas, ¿no? Alguien escribe para dar ideas que pueden ayudar a otras personas. Por ejemplo, a ver, podemos escribir recomendaciones para cuidar nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, en este cambio constante, ¿no? Del clima, en el cual todavía no tenemos la certeza, ¿no? No tenemos la certeza de que se está sentando ya este solcito, ¿no? Que en varios de los pasajes del día lo tenemos, ¿no? Entonces solemos dar a veces recomendaciones, los adultos sobre todo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Abrígate bien, no tomes bebidas heladas y una serie de recomendaciones, ¿no? Para cuidar nuestra salud, ¿no? De repente otras pueden ser para proteger el ambiente, como en el aula vamos mencionando, ¿no? Con respecto al uso de algunos materiales, ¿no? El reciclaje u otras cosas más, ¿no? Entonces son algunas recomendaciones. O de repente para mejorar nuestros estudios, ¿no? De repente en generar horarios, ¿no? Establecer en qué espacios hacerlo, de repente zonas iluminadas, etcétera, etcétera, ¿no? A eso llamamos recomendaciones, ¿no? ¿Qué características debe poseer un texto de recomendación, que en un momento lo vamos a ver? Tiene que tener un propósito claro, ¿no? Aconsejar a los demás, ¿no? Ayudar o aconsejar. Ese es el propósito, ¿no? El propósito, al ser un texto de recomendación, el propósito es aconsejar a alguien, ¿no? Aconsejar y ese alguien entienda ese consejo y sobre todo lo pueda aplicar, ¿no? Usar un lenguaje amable, respetuoso, eso es fundamental. Siempre subrayo esto, es importante que podamos tener de repente una posición diferente, no estar de acuerdo con alguien, pero utilizando un lenguaje respetuoso, ¿no? Respetuoso, eso es fundamental, ¿no? No llegar a agredirnos, a ofendernos, ¿no? Dar razones o motivos para seguir consejos. En otras palabras, decir por qué este consejo sí lo debo hacer, ¿no? Usar verbos en modo imperativo o sugerente, ¿no? Como evita, recuerda, ¿no? Deberías, ¿no? Son algunos términos, algunos verbos que nos van a ayudar a llevar a la práctica lo que estamos mencionando, ¿no? En palabras. Está organizado en párrafos, ¿no? En partes, tiene sus partes, ¿no? Según el tema que vamos a trabajar, ¿no? Aquí hay un breve ejemplo, ¿no? De un texto de recomendación, ¿no? Y de repente lo podemos proyectar ya al día jueves que vamos a redactarlos, pero el día de hoy al leerlo, pues, ¿no? Título, recomendaciones para cuidar el agua, lo cual me indica que tiene un título, pues, ¿no? Como cada texto que leamos, ¿no? O trabajemos, ¿no? Recomendaciones para cuidar el agua. Entonces, aquí en el título ya me está indicando a qué apunta, ¿no? A cuidar el agua. El agua es muy importante, ¿no? Y acá se parte, ¿no? Voy un poquito a leerlo de forma general. Ya, recomendaciones para cuidar el agua. El agua es muy importante para la vida, por eso debemos cuidarla todos los días. Recomendaciones: cierra el caño mientras te cepilles los dientes, actividad que debemos practicar, debemos hacerlo y convertirlo en parte de nuestro día a día. No juegues con el agua cuando te duchas, ¿no? O sea, no te distraigas, no debes correr el agua, ¿no? Usa la cantidad necesaria para lavar los platos o el auto o algo que tengamos que lavar, ¿no? De repente un juguetito, algo que tengamos que limpiar, usar la cantidad adecuada. Si ves un caño goteando, avisa a un adulto. Y una importante sugerencia a tomar en cuenta, ¿no? Cada gota cuenta y todos podemos ayudar a cuidar nuestro planeta, ¿no? Entonces, como ves, es breve, es sencillo, pero tiene un impacto enorme si es que lo llevamos a la práctica, ¿no? Entonces, si te das cuenta, empezamos hablando de lo importante, ¿no? El agua es muy importante para la vida, ¿no? Por eso debemos cuidarnos todos los días, ¿no? Cierra el caño. Entonces ahí vienen las recomendaciones, ¿no? Cierra el caño mientras te cepillas los dientes. Es importante, muchas personas no tienen esa bendición de tener el agua en casa, ¿no?
No juegues con el agua cuando te duches, ¿no? Se pierde gran cantidad de agua que podría ayudar a otras personas, ¿no? Que no tienen acceso a ella, ¿no? Que pagan grandes cantidades, como lo hemos ido mencionando y viendo, ¿no? Usa la cantidad necesaria, sí, eso es importante. Y si ves un caño goteando, esto lo podemos llevar a la práctica en el colegio, ¿no? En ocasiones a veces he ingresado, pues, ¿no? A lavarme las manos y he visto, pues, que a veces dejamos el grifo abierto, ¿no? Hablo en general, ¿no? En la institución educativa, ¿no? En el colegio. Y eso es, nos falta conciencia. Nos falta conciencia con respecto al uso del agua, ¿no? Como vemos que tenemos agua, decimos, bueno, hay agua, así que no me afecta, ¿no? O sea, todavía no entramos a ese campo de reflexión. Y hablo de forma general, chicos, no me refiero a ustedes específicamente, ¿no? Entonces es importante llegar a este punto, ¿no? Y en la última parte nos da este recuerdo, ¿no? Esta reflexión, ¿no? Cada gota cuenta, porque esa gotita, chicos, gotita a gotita, como dice el dicho, ¿no? Gota a gota, el agua se agota, ¿no? Y no queremos llegar a ese punto. Muy bien, a grosso modo, chicos, aquí tenemos una visión de lo que es un texto de recomendación, qué características debe poseer y un ejemplo, ¿no? Entonces, como sabemos, vamos a leer, tenemos un antes de la lectura y ese antes de la lectura se va a adelantar a lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, dice, observa la imagen y el título del texto que leerán, porque recién lo van a leer, ¿no? Recién lo van a leer, ya ahí es tiempo de repente de tener ya nuestra fichita cerca a nosotros, pero recuerda, todo tipo de texto antes de ser simplemente tomarlo y leerlo, debemos realizar estas actividades, ¿no? Como buscamos hacerlo en cada sesión, pero para que lo lleves a tu vida práctica, ¿no? El antes de la lectura, antes de que leas, antes de que te sumerjas en lo maravilloso que es leer, primero pues lo analizo el texto, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos una imagen, yo quisiera que la observen, miren ahí en su pantalla, observen, y el título, ¿no? Ahorrando la energía eléctrica, ¿no? Miren la imagen, miren el título del texto, ¿no? El título es bastante sugerente, ¿no? Ahorrando la energía eléctrica, ¿no? El término ahorrando, ¿no? Ahorro. Y al costado vemos un hogar, una casa que puede ser la tuya, puede ser la mía, y vemos a las personas realizando pues diferentes actividades, ¿no? Quiero que nos centremos en esa imagen, el padre está viendo televisión, ¿no? Y vemos a la mamita, también vemos al niño, cada uno realizando sus actividades en diferentes espacios, pero quiero que reflexionemos con ello, ¿no? Y relacionemos esta imagen con el título. ¿Qué relación tiene, no? ¿De qué tratará el texto, no? El título ya nos va dando ideas, las imágenes también nos van dando ideas, ¿no? ¿Qué usan las personas de la casa, ¿no? En lo que tú puedes percibir, ¿no? Estás mirando qué es lo que están usando. ¿Te parece familiar esta imagen? ¿No? O sea, es algo que tú has visto en algún momento, o lo has vivido, lo vives. ¿Por qué, no? ¿Por qué te es familiar esa imagen, no? ¿Qué relación hay entre la imagen y el texto que leeremos? O sea, ¿qué relación tiene, o sea, el colocar ahí, ahorrando la energía con la imagen que se ha colocado al costado, ¿no? Y te voy a pedir que puedas responder, ¿no? Que puedas responder ahí en tu cuaderno, ¿ya? Es importante que sigamos los pasos, ¿no? El título del tema lo tenemos ahí, ¿no? Al iniciar la clase, título, tenemos el propósito, el cual debe ir en tu cuadernito, y luego podamos ir colocando antes de tu ficha, respondiendo a estas dos preguntas. Esta sí la voy a pedir que las escribas en tu cuaderno. Tengo dos preguntas. ¿Qué, qué sé sobre el ahorro de energía eléctrica? ¿Qué sé yo sobre el ahorro de energía eléctrica? ¿Qué conozco? De repente, bueno, sé que mi papá para ahorrar energía hace esto, o en casa de repente, no sé, o sea, ¿qué conozco, no? De repente no tengo conocimiento acerca de lo que es ahorrar energía eléctrica, ¿no? Ahí lo redacto en mi cuaderno, recuerda que este es el antes, ¿no? Nuestro objetivo no es engañarnos y decir, sí, pues no, ahorramos todo, respetamos, cuidamos nuestro planeta, ¿no? O sea, para entrar en un proceso de reflexión, primero debo reconocer realidades, ¿no? Entonces, ¿qué conozco yo sobre el ahorro de energía eléctrica, ¿no? Ahora, ¿qué me gustaría saber, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque una reflexión me lleva a otro punto, ¿no? ¿Qué necesito saber? De repente reconozco, sí, ¿no? Pues no está habiendo un uso adecuado de la energía, pero ¿qué necesito saber, ¿no? De repente, ¿cómo impacta eso, ¿no? En el recibo, ¿no? De luz que viene y que sabemos que no todos los meses viene la misma cantidad. Entonces, estas dos interrogantes las van a ir escritas, ¿no? La pregunta y también la respuesta en tu cuaderno. Nos centramos ahora durante la lectura, chicos. Vamos a tener un tiempo, ¿no? Previo antes de leer y vamos a leer el texto. Ya en casa tú vas a poder releerlo. Siempre les he dicho que no es la primera lectura, no es la definitiva, ¿no? Vamos rescatando algunas ideas. Tenemos
un concepto, ¿no? De lo que vamos a aprender el día de hoy o ampliar el conocimiento. Y luego ya podemos darle una segunda lectura, identificar ideas principales, reconocer el tema, el propósito del texto, finalmente reflexionar con respecto a ello, ¿no? Entonces, por el contexto voy a leerlo, ¿no? De manera pausada. Entonces, espero que estemos atentos. En casa, obviamente, tú vas a seguir, también hacerlo y también poder tener ese post, no ese después, ¿no? Muy bien, aquí como vimos, aquí está el título del texto instructivo de recomendación, ¿no? Ahorrando la energía eléctrica es el título y la imagen que les mostré, ¿no? Hace un momento, ¿no? Y dice así, ¿no? Al costado acompañado, ¿no? Dice, en nuestros hogares encontramos muchos artefactos eléctricos como la televisión, refrigerador, lavadora, licuadora, horno de microondas, plancha o el aire acondicionado, ¿no? Quizás muchos de estos artefactos los tengas, otros no, tal vez, pero la mayoría de los artefactos que utilizamos utilizan energía eléctrica, ¿no? Entonces, es el preámbulo, ¿no? Parte inicial, un poquito para que nos relacionemos con lo que vamos a leer, ¿no? Entonces, que no es ajeno a nosotros, ¿no? En nuestros hogares encontramos muchos artefactos eléctricos como la televisión, refrigerador, lavadora, licuadora, horno microondas, plancha, aire acondicionado, puede haber otros más. Estos artefactos son tan útiles que hacen más fácil nuestra vida, ¿no? Y eso es importante, ¿no? No es que no sean útiles, no sean importantes, son muy importantes, ¿no? Hacen más fácil nuestra vida. Pero acá parte una pregunta, ¿no? En el texto de recomendación, ¿no? ¿Te imaginarías lo que pasaría si no tuviéramos? Mi reflexión parte de ello. Si hoy día de hoy no tuviéramos, ¿no? De repente un móvil, ¿no? En el caso de los adultos, la televisión o el refrigerador, ¿no? Donde guardamos los productos para que no se malogren, la lavadora que hace que podamos tener más tiempo, ¿no? Para hacer otras actividades, el horno, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos estos artefactos, ¿no? Ahora, por eso es importante y debemos cuidarlo, ¿no? Te damos algunas recomendaciones de ahorro. Entonces apuntamos a ello, ¿no? Acá vienen las recomendaciones, ¿no? Para que estos artefactos no se vean afectados, no sean dañados y a la larga, en distancia, no los tengamos más adelante, ¿no? Entonces, continuando, esta es la segunda parte, ¿no? Del texto de recomendación, texto instructivo de recomendación. Podemos observar a un niño, ¿no? Ahí al costado, el niño tiene un cartel, dice, no olvides que el único artefacto que debe estar siempre enchufado es la refrigeradora, ¿no? Es el único artefacto en casa que debe estar enchufado. Entonces tú dirás, profesor, pero la televisión en mi casa siempre está enchufada. Profesor, pero de repente el router, ¿no? Si hay internet en casa, siempre está enchufado. Profesor, pero a veces dejo el cargador, ¿no? del móvil o dejan en casa el cargador del móvil enchufado, ¿no? Entonces acá es bastante claro, ¿no? El único artefacto, o sea, no hay otro, ¿no? Pueden surgir muchas ideas de nombres que me puedas mencionar, pero el único artefacto que debe estar enchufado es la refrigeradora, es el único. Entonces, cuando alguien de repente licúa, ¿no? ¿No? Usa la licuadora y lo deja enchufado, de repente el hervidor u otro aparato eléctrico, estamos hablando de un mal uso, ¿no? Entonces podemos ver que es algo cotidiano. Ahorrar energía eléctrica, nuevamente voy al texto. Ahorrar energía eléctrica nos permite conservar y cuidar el medio ambiente para ahorrar dinero para el consumo innecesario, ¿no? Por el consumo innecesario, perdón. Entonces, recuerda que nos permite conservar y cuidar el medio ambiente. Entonces, tiene un impacto enorme, ¿no? O sea, el desenchufar o el generar una cultura nos va a ayudar a cuidar nuestro medio ambiente, que ya de por sí sabemos que está bastante dañado, ¿no? Y además va a tener otro impacto, ¿no? El ahorro de dinero, ¿no? Por un consumo que es innecesario, ¿no? Algo que no estoy utilizando. Para aprender a cuidar y darle buen uso a este servicio de energía, tenemos en cuenta algunos consejos, ¿no? Por ejemplo, aprovecha al máximo la luz natural, eso es importante, ¿no? Cuando es de día no hay necesidad de tener los focos encendidos, ¿no? A veces en casa tenemos muchos focos encendidos y es de día, ¿no? Entonces tenemos la energía, la luz, ¿no? La luz natural, ¿no? Hay que aprovecharla al máximo. Hay que abrir las ventanas, ¿no? Usa focos ahorradores en lugar de los focos incandescentes, ¿no? Los antiguos, esos amarillos, ¿no? Que teníamos antes. El día de hoy hay gran variedad. Duran 8 veces más y consumen 80 menos de energía. O sea, son menos dañinos, chicos. Y además va a ayudar mucho, ¿no? A economizar. Desconecta los artefactos cuando no los uses, ¿no? Recuerda que aun cuando están apagados consumen energía, ¿no? O sea, menos energía, pero siguen consumiendo, ¿no? Entonces es dinero a la larga que se va viendo afectado, ¿no? A los bolsillos de nuestros padres, ¿no? Apaga las luces cuando salgas a un lugar, no, estoy en mi cuarto, me voy a otro cuarto, también enciendo, luego me voy al baño, vuelvo a encender, voy a la cocina, ¿no? Entonces, cada lugar que estoy y ya no voy a estar, voy apagando, ¿no? Utiliza artefactos eléctricos adecuadamente, es decir, usa los que consumen más energía eléctrica en el día.
¿no? En el día, porque recuerda que hay menos carga de energía en casa, ¿no? Porque varias personas están saliendo y solo el tiempo que sea necesario, ¿no? La plancha, por ejemplo, no solo el tiempo que sea necesario, no dejarlo enchufado. Abre la refrigeradora el menor tiempo posible, eso es importante, ¿no? No solamente por el cuidado, ojo, cuidar la refrigeradora implica no estar abriéndolo constantemente, ¿no? Sino también el consumo de energía en grandes cantidades cuando las abrimos, las mantenemos abiertas o las dejamos las puertas mal cerradas. Y si vas a comprar un artefacto eléctrico, adquiere uno que consume menos energía y son de buena calidad, ¿no? El día de hoy tenemos en el mercado, cuando se compra un producto, a veces queremos economizar y compramos, "Ah, este es más barato, ¿no? Y hay un dicho que dice que lo barato sale caro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hoy en día vienen muchos artefactos que consumen menor cantidad de energía. De estos aparatos hay que hacer uso. Muy bien, este fue nuestro texto de recomendación, muy bonito, pequeño pero bonito. Y algunas preguntas que se desprenden de este texto, ¿no? ¿De qué trata principalmente el texto? Ya esto lo vamos a encontrar en la ficha que se les ha compartido. Esto ya vas a desarrollarlo. En la parte inferior de tu ficha están estas preguntas. No hay que reflexionar, no hay que tratar principalmente el tema. Principalmente, ¿no? ¿Por qué es importante que la imagen acompañe el texto? ¿Por qué crees tú que es necesario que aparte del texto, no el contenido escrito, haya imágenes, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué habrá sido escrito este texto? ¿Cuál es el propósito, no? Y no de la sesión, ojo, sino de este texto, ¿cuál es el objetivo, no? ¿A qué apunta, no? Porque recuerda que todo el texto tiene un objetivo, ¿no? Y finalmente me refiero, ¿no? De post preguntas, completa este cuadrito, también lo tienes en tu ficha, con acciones que debes tomar en cuenta, ¿no? En el uso adecuado de la energía eléctrica. Muchos de ellos ya han sido compartidos, ya está compartido. Yo no quiero que tú crees nuevas, eso lo podamos hacer el día jueves, ¿no? El día de hoy, de lo que hemos leído, ¿no? De la información que extrajimos, ¿no? Completa el uso con dos acciones, dice. Con dos acciones que debes tomar en cuenta para el uso adecuado de energía eléctrica. Por ejemplo, el uso de los focos, ¿no? Es algo que utilizamos, es inevitable usarlo, ¿no? ¿Cuál es el uso adecuado? Dos recomendaciones, ¿no? De repente apagarlos cuando salimos de un lugar, ¿no? Podría ser una recomendación. Entonces ahí te estoy poniendo un ejemplo para que lo tomes como referencia en los demás. En los artefactos eléctricos, ¿qué recomendaciones podemos dar que están mencionadas en el texto pequeño que hemos leído hace un momento? Aquí tenemos, bueno, aquí en la parte inferior tienes un, ¿no? Para colorear, ¿no? Lo vas a hacer ya en casa con la tranquilidad, mirando los dibujitos, reflexionando, porque recuerda que todo contenido tiene un objetivo y apunta al propósito de la sesión. Vas a encontrar palabras relacionadas a lo que es energía eléctrica, ¿no? Como focos, cerradores, apagar, buen uso, medio ambiente, consumo, etcétera, etcétera. Y recuerda, como siempre les pido, chicos, con colores diferentes los vamos ubicando y ahora con tus propias palabras, ¿no? Después de este tiempo de reflexión, ¿no? Explicar por qué es importante usar adecuadamente la energía, ¿no? Acá ya viene tu reflexión. ¿Por qué es importante? A esto llegamos, ¿no? Esta es la parte principal, o sea, la reflexión y el cambio, ¿no? ¿A qué apuntamos? Muy bien, chicos. Entonces, aquí ya culmina esta parte. Voy a dejar de compartir un momento, voy a dejar de compartir aquí esta parte. Y quiero centrarme en lo que te decía, ¿no? Reflexionar. Eso es lo que queremos. Queremos reflexionar con respecto a la sesión del día de hoy, a la energía eléctrica, al impacto que esta está teniendo. Ya, muy bien, chicos. Entonces, con ello terminamos la sesión del día de hoy. Espero que cumplamos con responsabilidad esta palabra que la hemos utilizado y la usamos diariamente, ¿no? Muy bien, entonces chicos, no se olviden que en el transcurso de la tarde vamos a enviar nuestras evidencias. Nos vemos y esperamos vernos el día de mañana.